presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Leemos la palabra del Señor en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso 24. Dice la escritura: después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria, a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y le dijo: salva, rey, señor mío. Y él le dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro. Y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Yo sé que hay historias en la Biblia que uno no la lee tan frecuente, y esta probablemente es una de ellas. Pero ciertamente la Biblia está llena de historias poderosas que nos muestran las actitudes de los seres humanos en las diferentes situaciones que se pueden presentar y la intervención o participación de Dios en esas situaciones para explicarlas, pero sobre todo para ayudarnos a superar situaciones similares que nosotros podemos enfrentar en la vida. Y hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, quiero que meditemos en esta conocida historia de casi 9 siglos antes de Cristo, donde el pueblo judío experimentó una profunda crisis económica. Yo sé que cuando estábamos leyendo estos versos, desde el 24 en adelante del segundo libro de Reyes, capítulo 6, a veces hay cosas que uno no entiende en la Biblia porque están contextualizadas a un tiempo que nosotros no manejamos. En efecto, imagínense que todo esto que estaba diciendo de la crisis económica que estaba pasando, imagínense que hubieran dicho la libra de carne que costaba 100 pesos, en días pasados hablaban mucho del pollo, que costaba 75 pesos y de repente estaba en más de 100. Eso era lo que estaba describiendo con la cabeza de asno y el estiércol de palomas. Cosas que se usaban en el día a día y de repente estaban sobrevaluadas. ¿Por qué? Porque el ejército de Siria sitió a la ciudad, lo cercó.
y no permitía que entraran ni camiones de víveres, ni camiones de combustible, ni comerciante con mercancía importada. No permitía que nada entrara a Samaria. Por tanto, todo comenzó a acabarse. Y el que tenía algo le puso precio caro. Porque eso es lo que pasa regularmente. Si usted quiere algo que está escaseando, van a especular y le van a poner el precio que la desesperación lleve a la gente a pagar. Y aquí está este cuadro, el pueblo judío experimentando una profunda crisis económica y social, y entonces se presenta la reacción del liderazgo político de Israel y la intervención divina durante el proceso a través del profeta Eliseo. Creo que el Espíritu Santo dará claridad a muchos sobre cuál debe ser la correcta actitud o reacción frente a las crisis que pudieran estar enfrentando o que pudieran venir en el futuro inmediato o próximo de su vida. Y esto con el propósito de que estemos preparados. ¿Cuántos quieren estar preparados para la crisis? Eso se dice fácil, pero no lo hacemos con tanta disposición. Debemos estar preparados. Jesús advirtió que en el mundo habrían aflicciones. Jesús lo anunció. Y aunque algunas personas se han inventado un evangelio que no existe en la Biblia, diciendo que conviértete y no tendrás ni un problemita en esta tierra, todo te saldrá a pedir de boca, eso no es lo que dice la palabra de Dios. Jesús dice, tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. En otras palabras, si yo he vencido al mundo, ustedes conmigo van a vencer también. Y esa es la buena noticia para el creyente que le sirve al Señor. Israel había estado gobernado por reyes que se habían olvidado de Dios. En su vanidad se creyeron autosuficientes y se alejaron de Dios. Precisamente de acuerdo a esto es lo que describe este pasaje que comenzamos a leer. El gobernante era Jorán. Y si yo le digo así el nombre de Jorán, usted quizás no sabe quién es. Pero cuando estudie un poquito las referencias bíblicas, se va a dar cuenta que era el hijo del tristemente célebre rey Acab y de su pagana esposa Jezabel. Que es mutual, ¿verdad? Los padres de Jorán habían conducido al pueblo de Dios a la apostasía. ¿Qué era la apostasía? Negar, irrespetar, confundir la palabra conocida o la revelación conocida de Dios. El apóstata usa cosas que pueden parecer la verdad, pero en esencia lo que llevan es a la confusión, porque no va al cumplimiento de esa verdad revelada. Y los padres de Jorán habían conducido al pueblo de Dios a la apostasía, a la adoración de dioses ajenos al Dios verdadero, y por ende los enemigos de Israel los asediaban con intenciones de destruirlos, como era el caso de los sirios. Hermanos y amigos, cuando meditaba en esto, el Espíritu Santo ministró a mi espíritu sobre lo siguiente. Debemos siempre orar y hacer lo que esté a nuestro alcance, como ejercer un voto responsable cuando llegan las elecciones en los países democráticos, para elegir personas que tengan el temor a Dios y sean coherentes con el respeto a Dios, aun cuando no profesen o practiquen la fe cristiana. Si la practican, mejor, pero por lo menos que respeten a Dios.
en Santo Domingo hay una crisis. Muchos hermanos se me han acercado porque tanto en el Distrito Nacional como en la provincia de Santo Domingo eligieron 2 personas que no tienen a Dios en su noticia para ser máximo representante, entre otros. Y a cada rato hay hermanos que me dicen: ¡ay, pero pastor, ahora yo lo entiendo por qué usted se pronunció contra uno de ellos! Y yo siempre les respondo de la misma manera: espero que en la próxima no te vuelvas a equivocar. Porque hay muchos evangélicos que votan por demonios para que los representen en el Congreso. Y si tú votaste por un demonio que te represente en el Congreso, no te molestes cuando el infierno sea tu hábitat. Eso suena feo, pero es la realidad. Esa es la realidad. Y por eso yo he estado insistiendo, aunque se me gaste la voz, mientras Dios me dé voz y vida, voy a estar diciéndole a los cristianos: voten como cristianos, no como cuadro político de ningún partido en esta tierra. Voten con el temor de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué esto es tan importante? Porque las decisiones de los gobernantes y reyes que dirigen las naciones son determinantes para contar con la bendición o acarrear la maldición para un país. Y el problema del pueblo judío, 8 siglos y medio y un poquito más antes de Cristo, en ese momento histórico, tenía que ver con eso. Jorán era hijo de unos reyes que hicieron lo malo delante de Dios. Y él estaba haciendo lo mismo que sus padres. Y por eso los enemigos del pueblo de Dios vinieron a sitiarlo. ¿Qué implicaciones había producido eso? Lo que estábamos leyendo: crisis. Porque cuando nos alejamos de Dios viene la crisis. Óyeme, cuando nos alejamos de Dios viene la crisis. Que lo sepa el que está entre Lucas y Juan Mejía, el que está al borde del precipicio, el que tiene un pie adentro y el otro afuera. Cuando te alejas de Dios viene la crisis para matar. Estaba sitiado Israel por el ejército sirio y se acabó la comida, no entraban las provisiones y en poco tiempo los israelitas terminarían muriendo de hambre. Por eso estas 2 madres del relato bíblico habían hecho el macabro acuerdo de comerse a sus hijos. Por eso habían hecho ese acuerdo. Y hubo una más inteligente que la otra. Dijo: vamos a comernos el tuyo primero. Siempre hay gente sabia, ¿verdad? Ahora bien, las crisis son capaces de llevarnos a comportamientos horribles que atentan contra la vida de otros, aún de nuestros seres más queridos, y nos convierten en sus propios verdugos también. El rey Jorán, cuando escucha a estas 2 mujeres y el acuerdo que habían hecho, se indigna con la situación. No encuentra solución porque los sirios eran más poderosos que ellos. Él no podía ir a quitar a ese ejército que lo tenía rodeado. Y aquí expresa su molestia con Dios por permitir que esa situación estuviera pasando. Peor aún, el rey y sus cortesanos culpan a Dios y con ello al profeta de Dios por la crisis que estaban viviendo. Y lo leímos ahí en los versos donde me detuve, ¿verdad? El verso 31 dice el rey: así me haga Dios y aún me añada así la cabeza del profeta Eliseo, yo no se la arranco antes que termine el día. Si usted ve el contexto del relato bíblico, se va a dar cuenta que al contrario, Eliseo había sido el instrumento de Dios para que no se arruinara totalmente la vida de la nación.
El problema es que los insensatos y contumaces, los que acarrean la maldición, siempre le están echando la culpa a otro, miran la paja en el ojo del otro, pero no miran que sus actos son los que han producido el juicio y la ira de Dios sobre la nación. Ese juicio venía desde los tiempos de los padres de Jorán. ¿Por qué? Porque se alejaron de Dios, buscaron a los ídolos, se llenaron de apóstatas que comenzaron a inventar cosas. No, ya tú no tienes que orar al Dios del cielo. Préndele una vela a la Virgen y ahí ya todas tus cosas se te van a resolver. Tú no tienes que orar tanto, tú no tienes que clamar tanto. Los apóstatas están hoy también. No cierre los ojos, que no hay que cerrar los ojos para hablar con Dios. No vaya a la iglesia, que Dios te escucha aquí en tu casa. No ofrende, no diezme, que eso se lo va a coger el pastor. ¿Cuántas cosas no escuchamos? No hay que llevar tan a pecho lo que dice la Biblia. Ahora, ¿qué busca eso siempre? Satisfacer los deseos de la carne y sacarte del propósito de Dios para tu vida. Y tenemos que estar conscientes de eso. Satanás siempre te va a ofrecer un camino ancho. Y Jesús dijo, la puerta que lleva al cielo es estrecha. Para caber hay que estar en línea. Alaba. Si estás panzuito de pecado, no vas a pasar por la puerta estrecha. La puerta que lleva al cielo es estrecha. Y eso había pasado, y eso había producido juicio, eso había traído crisis. Y cuando tú te alejas de Dios, los enemigos te ven chiquito. Cuando tú estás con Dios, los enemigos te ven grande. Yo sé que mucha gente está entendiendo lo que yo estoy diciendo. Por eso Satanás se levanta contra el que se aleja de Dios, porque lo ven chiquito, porque el ángel de Jehová ya no está acampando alrededor de esa persona porque dejó de temerle. El peor error que puede cometer el que esté en crisis y calamidad es rebelarse contra Dios. En efecto, esa rebeldía puede provocar que la crisis se agrave, que la ira de Dios se encienda contra ti y tu sufrimiento alcance niveles irreparables. Todo el que esté en crisis, escuche esto: cuando no entiendas lo que pasa, sigue confiando en Dios hasta el final, pase lo que pase. Te lo voy a repetir. Cuando no entiendas lo que pasa, sigue confiando en Dios hasta el final. Pase lo que pase. Tú tienes que decirle al diablo y a sus enviados: seguiré confiando. Aunque me mate, seguiré confiando. Aunque me muera, seguiré confiando. Aunque me falte el aire, seguiré confiando en el Señor. La crisis y la historia de estas dos mujeres indignaron al rey Jorán. Y se despacha culpando al profeta de Dios Eliseo y decide acabar con la vida del hombre de Dios como una forma de culpar a Dios por su calamidad. Antes de pensar en culpables o buscar culpables y pensar que Dios y sus siervos son los responsables de tu crisis, examínate y considera tu conducta ante Dios. Y yo te aseguro que vas a encontrar razones para culparte a ti mismo antes que culpar a otros. Dice el verso 32 que el rey envió un mensajero a la casa de Eliseo con intenciones de matar al profeta de Dios. Pero antes de llegar ya Dios le había revelado al profeta el plan y tomó la medida. Por eso
a la gente que piensa que puede hacer lo que le da la gana contra un hijo de Dios, debe saber esto: Dios le muestra a sus hijos las cosas que están por ocurrir antes de que ocurran, para que hagan provisión y se cuiden de los peligros por los que puedan pasar. Yo no sé si usted ha pasado por eso, pero es impresionante. Y los versos anteriores de ese capítulo 6, usted puede encontrar mucho de lo que pasó con Eliseo. Pero yo puedo testificar de lo que ha pasado conmigo. A veces Dios te impide ir a un lugar. A veces Dios te crea una situación para que tú no pases por un sitio. Y todo lo que Dios está haciendo es evitándote un mal, evitándote un accidente. A veces Dios te pone lo que yo diría un peso, una carga espiritual. Y yo quiero decirle, hay que ser sensible al Espíritu Santo y hay que ser sensible a la voz de Dios. Cuando tú no sientes de Dios participar en algo, ir al lugar tal o juntarte con determinada persona, obedécele al Espíritu Santo, porque Dios te está guiando a través de su Santo Espíritu para librarte de la mano de los que conspiran contra ti. Hay que aprender eso. Dios le reveló al profeta el plan y este tomó medidas, y cuando llegó el mensajero para apresarle y darle muerte al profeta, el profeta estaba trancado, con puerta cerrada y sin oportunidad de alcanzarlo. Mire cómo dice, verso 33. Aún estaba él hablando con ellos, el profeta, y aquí el mensajero que descendía y dijo: ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Y dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Pero me quiero detener antes para resaltar algo. En las crisis, y esto es bueno para los dirigentes, y de manera abierta para los jefes de familia, pero sobre todo a los dirigentes de la nación, a los que tienen algún puesto de autoridad en la nación. Es bueno escuchar esto. Muchas veces los que gobiernan, los que dirigen algún estamento del poder en cualquier nación y en cualquier época, siempre tienen un grupo de gente que dicen ser sus amigos, pero en el fondo lo que son unos bucacheles, unos bucavidas, unos bufones, que lo que están es buscando decirle cosas que ellos creen que le van a agradar al que está en el poder o al dirigente o a la autoridad en ese momento. Y este mensajero del rey Jorán, cuando lo oyó hablando allá en el verso 31, ya él llegó a la casa de Eliseo envalentonado y diciendo cosas feas y en contra de Dios y en contra del hombre de Dios. Yo le digo a la gente que está en autoridad, mire, sacúdase de esa plaga y busque gente de Dios, gente comprometida con la verdad, que le dé el consejo en medio de los momentos difíciles y en las tomas de decisiones complicadas que tienes que tomar. No tenga bufones, busca gente de verdad, que te ame de verdad, que te quiera de verdad y que tenga temor de Dios para darte un consejo sabio en un momento de crisis. Aquí en el verso 1 del capítulo 7, Dios, ante la bufonada de este enviado del rey que quería apresar a Eliseo y matarlo, Dios le da un mensaje a este bufón a través del profeta y dice: oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová: mañana a estas horas valdrá el sead de flor de harina un ciclo y 2 sead de cebada
un ciclo a la puerta de Samaria. Se lo voy a leer en la nueva versión internacional. Oigan palabra del Señor. Mañana a esta hora, a la entrada de Samaria, podrá comprarse una medida de flor de harina con una sola moneda de plata y hasta una doble medida de cebada por el mismo precio. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Mañana a estas horas, ¿qué está diciendo el Señor? Se acaba la crisis. Aleluya. Eso es lo que el Señor estaba diciendo. Ellos lo entendían en el contexto del momento, porque estaba hablando de los precios. Imagínense que el dólar está ahora ¿cuánto? 56, 57. Y eso nos esté volviendo locos. Y Dios nos dé una palabra y le diga a todo el mundo aquí: no compren ni un dólar, no compren nada, que mañana. Y no será por Viernes Negro, mañana el dólar estará a 10 por 1. Alaba. Cualquiera dice gloria a Dios, ¿verdad? Es más, cualquiera busca unos chelitos prestados para comprar dólares. Eso era lo que estaba diciendo el Señor. Mañana a estas horas la crisis habrá terminado. Mañana la crisis habrá terminado. No habrá crisis mañana a esta hora. Ahora, cuando usted ve el discurso del rey, ve la conversación de las dos mujeres que se habían comido uno de los hijos y querían comerse el otro. Cuando usted ve el cuadro y ve la expresión del rey que dice: ay, Dios mío, esto es terrible, esto es lo último, qué cosa más difícil. Yo le llamo a eso el clímax de la crisis, el momento de quiebre de la crisis. Yo no sé cuánto han pasado por crisis que cuando se agrava, usted dice: yo nunca pensé que podría resistir al nivel que esto ha llegado. Yo nunca pensé que yo tendría fuerza para lidiar con una situación como la que tengo de frente. Yo nunca pensé que se pondría tan grave. Y ahí es que Satanás ataca con fuerza, porque el diablo viene con fuerza para decirte: ves, Dios te olvidó, ves, Dios no hizo nada por ti. Yo he venido para decirte algo de parte de Dios. En el clímax de la crisis es el momento estelar donde Dios saca las soluciones poderosas que cambiarán el panorama sombrío en tiempos de refrigerio cuando tú menos lo piensas. Porque si usted lee los dos versos anteriores, va a ver al enviado del rey hasta cierto punto burlándose y diciendo: esto no va a acabar. Este profeta, tenemos que acabar con él. Vamos a crear una situación. Y Dios le da palabra y primero le dice: la crisis mañana se acaba. La crisis se termina mañana. Yo no sé si usted quisiera escuchar eso, que Dios le diga: mañana el cáncer no estará en tu cuerpo. Mañana la deuda será saldada y ninguno de tus acreedores vendrá a buscarte ni a llamarte pidiéndote que pagues, porque yo habré pagado toda tu deuda. Yo no sé si alguien quiere escuchar algo como eso. Mañana tu hogar se restablece. Mañana tu matrimonio se reconcilia. Mañana tu hijo descarriado vuelve al redil. Yo sé que hay gente que dirá: pastor, ahí está usted como los motivadores, haciendo creer a uno cosas que son imposibles. Óyeme, yo te quiero decir algo en el nombre del Señor. El Dios de la Biblia es un Dios para el cual no hay crisis que Él no pueda resolver. El Dios de la Biblia es un Dios para el cual no hay escasez que Él no pueda suplir. El Dios de la Biblia es un Dios que tiene poder para hacer cualquier cosa.
Solo con la declaración que salga de su boca. Aleluya. Aleluya. Yo no sé si aquí hay gente de fe. Aleluya. Dios puede. Dios puede. Sí, Él puede. Aleluya. Él puede. Él puede. Y si tú eres de los cristianos que no creen que Dios puede hacer nada, yo lo siento por ti. Te estás perdiendo lo mejor del evangelio, porque el evangelio es buenas noticias de Dios para la humanidad. Yo estoy expectante de las buenas noticias que el Señor tiene para mi vida. Dios puede cambiar mi lamento en baile de ahora para mañana. Dios puede cambiar mis lágrimas de dolor en lágrimas de alegría de hoy para mañana. Ahora, cuando Dios da una palabra de ánimo, de aliento, cuando viene una promesa de parte de Dios, cuando viene una declaración de fe de parte de Dios para nuestra vida, siempre Satanás levantará sus instrumentos para decir que eso no va a ser. ¿Qué dijo el emisario del rey? Y el príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, ese emisario que había ido, capítulo 7, verso 2 del segundo libro de Reyes, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él mismo dijo: he aquí. El profeta le dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Aleluya. Aleluya. Mire, hermanos, les voy a dar un consejo fruto de la experiencia. A veces Dios dice cosas que ni uno lo cree, aun cuando uno sea cristiano convertido y en victoria. Porque hay situaciones que uno no le cabe cómo es que Dios lo va a resolver. ¿Se recuerdan a Sara? ¿Alguien se recuerda de la risa de Sara? Llegaron los ángeles: bendita Abraham, Sara, madre de naciones, de tu vientre Dios. Y le están dando la buena noticia a Abraham, y por allá trata a Sara. Y dice: oye, una vieja como yo, plátano maduro no vuelve a verde, diría Sara, si fuera dominicana. Tenemos la tendencia de poner en duda lo que Dios declara. Yo le doy un consejo fruto de la experiencia: cállese. Mejor no diga nada. ¿Qué hacía María? Creo que Lucas es que da esa versión en el capítulo 1 y capítulo 2. Guardaba cuando el ángel se le aparece y le da toda esa declaración: bendita eres tú entre todas las mujeres, de tu vientre el Espíritu Santo hará sombra sobre ti y tú vas a dar a luz al Hijo de Dios. ¿Y qué hizo María? En una habló un chin y dijo: bendito Dios. Pero dice claramente el evangelista: guardaba estas cosas en el corazón. Porque era difícil en el contexto humano. A uno le da brega entender que Dios, yo estoy en olla mañana y que mañana yo voy a estar en bendición. ¿Y de dónde? Que yo estoy enfermo y que los análisis y que la tomografía y que la sonografía y que la placa y que la analítica dice que yo estoy mal y que mañana ya mi diagnóstico ¡fup! Eso cuesta, eso cuesta, eso cuesta. Por eso guárdalo en tu corazón. Si Dios dijo, Él está comprometido con hacerlo. Y a ti solamente te resta esperar que Él se manifieste. Esa es la realidad.
Esa es la realidad. El mensajero del rey se burló y dijo: ni que abra las ventanas en el cielo. Como quien dice: ¿y quién le va a marchar a los sirios? ¿Y quién va a traer camiones de comida? ¿Y de dónde va a venir la bendición? No preguntes de dónde. No preguntes cómo. No preguntes cuánto. Marta, no te he dicho que si crees. Aleluya. Yo sé que el Espíritu Santo le está hablando a gente que está aquí y a la distancia. No te he dicho que si crees. Quizás hay gente que me está escuchando que Dios le dijo: este será tu año. Y están viendo el calendario. ¿Cómo? Falta un mes y 5 días que mi año. Yo no he pasado. Este es el año que más trabajo he pasado. El año más muerto, el año más frío, el año más difícil. Óyeme, si Dios te dijo que este será tu año, aunque sea el 31 de diciembre a las 11:59 de la noche, Dios puede hacer el milagro que tú estás esperando. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Intentó burlarse de Dios y su profeta, y por su reacción, dice el verso 2, que fue sentenciado a muerte por la palabra que salió de la boca de Dios. La crisis terminará, le dijo el Señor. Lo vas a ver con tus ojos, pero no te vas a comer ni una galletica de eso. ¿Cómo resolvió Dios el problema? Usted lo puede leer más adelante ahí en el capítulo 7, versos 6 al 7. Dios aterrorizó a los sirios, huyeron despavoridos dejando toda la comida, los animales, las armas, las casas de campaña, las provisiones. Yo me imagino, si fuera en el contexto de hoy, los camiones detenidos en la carretera, los almacenes que habían levantado, lo dejaron todo porque el terror de Jehová cayó sobre ellos. A mí me encantan esos pasajes bíblicos que eso pasa. El terror de Jehová cayó y salieron, se embalaron, decíamos antes los muchachos, se embalaron, salieron corridos despavoridos. El terror de Jehová. ¿Usted sabe lo que es el terror de Jehová? Usted ve a los ateos dándose en el pecho cuando cae el terror de Jehová. Usted ve a los indiferentes hasta presinándose. Sí, porque la gente no haya qué hacer, besan la tierra, se tiran de barriga, se quitan la ropa, lo que sea, porque cuando viene el terror de Jehová sobre ellos, se dan cuenta que son un disparate frente a la majestad y a la grandeza del Dios Santo, creador del cielo y de la tierra. En otras palabras, los israelitas no tuvieron que pelear, no tuvieron que tirar un tiro, o una flecha o espada. Y su problema lo resolvió Jehová. Y para mayor dramatismo, los atalayas fueron unos leprosos que estaban marginados de la sociedad. Eso se lo predico otro día. Un grupo de leprosos, porque a Dios le gusta eso. Te manda los mensajes con gente que tú, si le ves la ropa, le ves la cara, le ves la apariencia, a veces tú dices: no, que me lo mande a decir con saco y corbata, pero no con ese. Que traiga un profeta de Kurdistán para yo creerlo, con ojos azules, que parezca un ángel, y yo diga: un ángel, mira los ojos azules, el pelo rubio, y tiene la expresión del Jesús histórico que nos han vendido. Dios le mandó la respuesta con un grupo de leprosos marginados. El mensajero del rey, el boca ligera que había dudado de la palabra profética de parte de Dios, murió arrollado por la multitud que eufórica tomó el botín del ejército sirio que había salido huyendo. La pregunta central de todo lo que he dicho la traigo al presente otra vez. ¿Cómo reaccionas ante
las crisis que se presentan en tu vida? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reacciona usted cuando le dan una mala noticia, cuando algo sale mal? Cuando muchas cosas comienzan a complicarse en su vida, ¿cómo reaccionas? ¿Rebelándote? ¿Rebelándote contra Dios, maldiciendo a Dios? ¿Echándole la culpa al pastor, a los hermanos de la iglesia? En estos días vi en uno de los grupos de WhatsApp una persona, creo que era del Ministerio de Cuidado Congregacional, preguntándose: ¿y qué hace este ministerio? Yo no llamé a esa persona porque el Señor ha dominado mi carácter, pero era con una carga de ironía para avergonzar a los hermanos que están ahí, porque en su juicio no habían hecho lo que esa persona esperaba que hicieran. Y esa es la reacción de gente ante crisis. Se rebelan contra Dios y a veces descargan su furia contra los instrumentos de Dios, como le pasó a Jorán y como le pasó a su enviado, a su príncipe. Óigame, peleé con usted, dele patada a una pared, tírese de un segundo piso si usted quiere, pero no se meta ni con Dios ni con los siervos de Dios. Coma basura, coma tierra, lo que usted quiera. Todas esas cosas raras que hace la gente, hágala si usted quiere, pero cuidadito, cuidado con la gente de Dios. ¿Cómo reaccionas ante la crisis? ¿Rebelándote o humillándote delante de Dios? ¿Cómo reaccionas? ¿Rebelándote contra Dios o humillándote y reafirmando tu fe en Él, aunque no entiendas el curso de los acontecimientos? En estos días he visto a muchos decaer, desfallecer, olvidarse de Dios porque la enfermedad los alcanzó, o porque la muerte de gente conocida no la pueden superar, o porque la crisis económica, la crisis de empleo, etcétera, los ha abrumado. En el nombre de Jesús tengo esta palabra de parte de Dios para ti que estás de esa manera. Sigue creyendo que la salvación está al doblar de la esquina. Sigue creyendo que el poder de Dios de aquí a mañana puede darle un giro de 180 grados a tu crisis, a tu problema, a tu enfermedad. Sigue creyendo que lo que he aprendido en este largo caminar es que cuando más oscurece, el amanecer está más cerca. ¡Aleluya! ¡Aleluya! He visto a Dios glorificarse cuando la gente dice: ¿hasta cuándo, Señor? Ya no puedo más. Y en ese punto de quiebre, yo me imagino que Dios dice: ángeles, cúbranlo ahora, que está listo para ver mi gloria en el tiempo de la aflicción que ha estado pasando. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Sigue creyendo que el poder de Dios de aquí a mañana puede darle un cambio a tu situación. Sigue creyendo. La correcta actitud frente a una crisis es seguir creyendo, aunque no veamos la solución. A veces la gente me aborda y dice: ¿hasta cuándo, pastor? Y la respuesta mía siempre es la misma: hasta que Dios responda, hasta que Dios lo haga, hasta que Dios obre. Yo quisiera cortarle los procesos a todo el mundo. Yo quisiera ayudarlo y en vez de un problema de un mes, convertirle el problema en una hora. Pero lo único que tiene poder para cambiar tu situación es el Dios del cielo. Y el kairos de Dios es el tiempo perfecto
esto para que su gloria se manifieste en nuestras vidas y quede bien, sin trauma, sin secuela, sin problema ulterior. Tengo que terminar porque no me quería emocionar mucho hoy. Pero quiero terminar diciendo esto. Cuando estamos lejos de Dios, nos confundimos y perdemos el enfoque ante cualquier tipo de crisis por el que tengamos que pasar. Por eso hay que estar cerca del Señor. Hay que buscar a Dios en todo tiempo. El rey Jorán es un ejemplo. Indignado por la crisis, en vez de acercarse a Dios y pedir perdón por sus pecados, le echó la culpa al hombre de Dios, Eliseo, y con ello al Dios que le había dado la nación y que le había dado el reino. Esa es una triste posibilidad y pienso que hoy más que nunca está pasando. Mucha gente por estar viendo Netflix, por estar metido y sumergido en las redes sociales, se olvidaron de orar, se olvidaron de buscar a Dios, no vienen a la iglesia y se han quedado en casa con el diablo y su hermana y después no entienden cómo es que van a pasar la crisis. Yo sé que mucha gente dice, pero pastor, ¿qué? Sí, es eso. Eso es. Esa es la triste realidad. Y reaccionan mal por estar lejos de Dios y se convierten en rebeldes para su perdición. Hermano o hermana, te doy un consejo. Que la crisis te encuentre en comunión. Si no me escuchaste, te lo repito. Que la crisis te encuentre de rodillas. Que la crisis te encuentre buscando el rostro de Dios. Que la crisis te encuentre lleno del poder del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Por qué, pastor? Porque esa sí es de verdad la vacuna que te va a evitar que la crisis te destruya. Nuestra reacción frente a una crisis debe comenzar con la humildad de corazón, reconociendo al mismo tiempo que Dios tiene el control de todo lo que pasa en el mundo. Señala a alguien y dile, Dios tiene el control. Dios tiene el control. Dios tiene el control. Tú no, ni yo tampoco, pero Dios tiene el control. Tranquilo, Dios tiene el control de todo lo que pasa en el mundo y conmigo también. Job, después de todas las noticias malas, anunciando la pérdida total de sus bienes y familiares, declaró, mire cómo dice, entonces Job, verso 20 del capítulo 1, se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿Usted qué hizo cuando llegaron las malas noticias? Se postró en tierra y adoró. La gente no quiere adorar cuando las cosas le van mal. Quieren rebelarse. Job se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy a volver allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Aleluya. Muchos cometen el error de culpar a Dios por sus fracasos, de culpar a Dios por sus crisis y calamidades, y erróneamente se rebelan contra el Señor. Cuidado con eso. El salmista dijo en el Salmo 31:15, en tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de quienes me persiguen. Aleluya. Tú no entiendes lo que está pasando, pero declara esta palabra, verso 15 del Salmo 31. En tus manos están mis tiempos, Señor. Líbrame de mis enemigos y de aquellos que me persiguen. Si nuestra confianza está en algo o en alguien que no es Dios, la crisis nos va a destruir. Esa es la verdad. Si por el contrario tenemos plena confianza en que Dios tiene el control, vamos a prepararnos para celebrar una aplastante victoria.
Por eso algunos dicen los evangélicos maduros y experimentados, algunos lo califican de masoquista. Porque hay hermanos que cuando están pasando por una prueba se le mete un gozo. Y el que no conoce la palabra no lo puede entender. ¿De qué se goza si está en su peor momento? Es que el que ha conocido a Dios sabe que la prueba, la crisis, la dificultad es un trampolín para la manifestación de la gloria de Dios en su vida, mucho más grande que todo lo que antes ha vivido en su vida. Yo no sé si aquí hay gente que entiende lo que yo estoy diciendo. Cuando entendemos ese misterio, los problemas nos motivan y nos llevan a proyectar lo que viene. ¡Wow! ¡Qué bendición viene! La voy a pasar con 100 en el nombre de Jesús. Diablo, quítate que yo paso por ahí. No importa que tú hayas levantado muralla alrededor de mí. Voy a saltar los muros en el nombre de Jesús y voy a ver la gloria de Dios del otro lado. Aleluya. No es masoquismo, es fe. No es otra cosa sino la experiencia manifestada a través de la fe que ha sido probada en diferentes situaciones y crisis de la vida. Esta leve tribulación, dijo el apóstol, esta tribulación momentánea y leve va a traer consigo un eterno peso de gloria. ¿Cuántos dicen: yo quiero gloria de Dios en mi vida? Yo quiero la manifestación de la gloria de Dios en mi vida. Yo no sé si tú estás entendiendo. Dile: Señor, manifiesta tu gloria. Yo quiero ser testigo de la manifestación de tu gloria en mi vida. Termino diciéndole a los amigos que hay aquí o nos sintonizan por los medios, pero a todo el que me escucha también quiero decirle esto: la crisis se pasan mejor confiando en Dios. Y únicamente en Dios tenemos garantía de victoria más allá de la crisis. Por esa razón debemos convertirnos a Cristo y entregarle nuestro corazón a Cristo. Cuando tenemos a Cristo de nuestro lado, el cielo se pone oscuro, pero nosotros sabemos que vamos a cruzar. La cosa se pone fea, pero nosotros sabemos que de Dios saldrá liberación. Hermano, yo no sé cómo se puede vivir sin Dios. Yo no sé cómo los amigos que me escuchan están viviendo sin Dios. En un tiempo como este, tan difícil, tan complicado, tan inseguro como el que estamos viviendo. Mire ese tema de la salud. Ahora hay tantos frentes con la salud, porque yo le voy a decir algo. Nadie sabe qué es lo que está matando. Esa es la verdad. Y algunos dirán: ay, pastor, ahí viene usted. Mire, ahora en Europa están con la cuarta ola. Y países como Alemania están cerrando enteras ciudades. Ahora mismo. Esa gente hizo todo lo que se mandaba, todo lo que tocaba, y ahora hay un lío formado. Y entonces, escuché, leí en días pasados que en comunidades de la China están pasando problemas similares. Y ahora muriéndose gente de ataque cardíaco, gente joven, gente que no sufría de nada, y de repente ¡pum!, cae como un pajarito. Derrames cerebrales, ACV, Strong. ¿Cuántas cosas raras? En medio de esta crisis, yo le aconsejo a todo el que me escucha: conviértase a Cristo. El que está parado en la roca está seguro, y la roca es Cristo Jesús. Párate en la roca que es Cristo Jesús. Amigo, párate en la roca que es Cristo Jesús. Yo no sé en qué tú estás parado, pero si no estás en Cristo, te puede llevar el diablo. Que el Señor lo reprenda. Busca de Cristo ahora y mañana. No importa que venga la crisis, si estás en Cristo vas a salir victorioso.
Que Dios te bendiga. Hemos presentado Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Esperamos que este tiempo haya sido una bendición para ti. Te invitamos a nuestra próxima presentación. Si quieres comunicarte con nosotros, envía un correo electrónico a eltiempodedios@gmail.com.